no de Jesús. No sabía ni que existía Jesús. Les soy honesto. Yo estaba tan hundido en las drogas, en el alcoholismo. Realmente yo no sabía nada. Y yo comencé en las drogas a los 11, 10 añitos. Comencé a fumar, a drogarme de muy corta edad. Y entonces empecé a tener como esa necesidad de vivir en éxtasis, bajo efectos de esas drogas. Y cada día que pasaba, mi necesidad por ellas crecía. Entonces llegó un momento que a los 14, 15 años yo era un alcohólico, un adicto a las drogas, y mi vida comenzó a hundirse en mi crecimiento. Cada año que pasaba ya tenía cárceles, delitos. Y entonces estaba tan hundido en la oscuridad que no podía ver que en el cielo había un Dios que me amaba, que me cuidaba, que me protegía, que tenía un propósito, que Él soñaba conmigo, que Él me estaba cuidando. Yo no sabía que tenía un Padre tan grande como nuestro Dios. No lo sabía. Y entonces estuve preso en Guatemala, en México. Yo soy internacional. En Guatemala, en México y en Estados Unidos, para que vean. Pasé de turista. Estando en Estados Unidos, crucé todo lo que es México solito. Solito. Le estoy hablando de solo. Llegué a los Estados Unidos sin que nadie me conociera. Por lo menos hasta el día de hoy, gracias que conocí a mi esposa y me hizo caso. Si no me causa en familia también. No tengo tíos, no tengo abuelos, no tengo sobrinos, no tengo nada. Y entonces cuando yo llegué, lo primero que encuentra fácil uno es las amistades que le ofrecen. Y entonces me recuerdo que yo comienzo a tomar y comienzo a otra vez esa vida delictiva de Guatemala. Entonces en todo tuve una pelea hace 11 años hablándole. Me meten preso. Mi mamá allá en Guatemala me llevaba espagueti, me llevaba comidita que tanto me gustaba a la cárcel. Pero aquí no tenía nadie. Tenía 19 años, cumpliendo 19 años estaba. Y me quedo en la cárcel así. ¿Qué hago en los Estados Unidos solo? Y peor, preso. Y recuerdo que de una u otra forma el Señor empezó a encaminar mi vida y me empezaron a cambiar de celdas por razones de seguridad, como si fuera yo alguien peligroso. Y en la cárcel encontré un libro que por toda mi vida no había visto. Era la Biblia. Estaba rota, destruida. Y entonces me llamó la atención. Todo era tan bravito. Es que los hombres siempre nos creemos así, grandototes, mientras no tocamos fondo. Y entonces cuando voy a la corte, dentro de la cárcel, el juez me dice: tienes 3 cargos, los más altos que hay en Estados Unidos. Y entonces los 3, aunque yo no los había hecho, pero los policías habían puesto eso. Y entonces me dicen: usted tiene una multa de $150,000. Yo no había trabajado ni un día aquí, ni para empezar estaba acá. Y me dicen $150,000 o hay probabilidades que usted se quede 21 años de cárcel. Ahí se acabó el gran muchacho, aquel grandotote que no lo miren, no le pongan nada, porque todo lo arreglaba con violencia. Y entonces, cuando regreso de la corte, encuentro esta Biblia y Dios hace lo que yo llamo
me activó aquello que estaba muerto dentro de mí. Recuerdo que cuando yo leo mi Biblia, la Biblia que estaba allí, leo y dice, Proverbios 3, hijo mío, si atendieras la voz de tu padre y lo atesoraras en tu corazón y te apartaras de los caminos malos, encontrarás gracia delante de Dios y de los hombres. Y yo me comienzo a quebrantar, porque por primera vez alguien me llamó hijo. Uno de los grandes problemas de todos los seres humanos es que no tenemos identidad de hijo. ¿Por qué cree que la multitud de jóvenes se meten a la pandilla? Es por la ausencia de esa paternidad. Y entonces comienzo a llorar. Y yo estaba solo en la celda en ese momento. Yo no conocía quién era Jesús ni Espíritu Santo. Recuérdese que yo tenía 15 días de estar entrando a la cárcel. Todavía había droga en mi cabeza. Y entonces en el momento que yo no conozco al Espíritu Santo, pero supe que no estaba solo en esa celda, porque había un vidrio en la orilla para ver hacia afuera, al monte o hacia el patio. Y recuerdo que de allí como que entró un viento de la forma como de un rayo. Entró y se fue hasta la orilla de la cama donde yo estaba. Y en el momento que yo siento esa presencia, yo caigo de rodillas. Cuando caigo de rodillas, oigo una voz que retumbó y me habló al corazón o al oído, no lo sé. Pero él me dijo, hoy yo pongo el cielo y la tierra por testigo para que tú elijas entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y me dijo, escoge pues. Cuando dice escoge pues, yo caigo como muerto en la cárcel. ¡Pum! Me desmayé, me golpeó esa palabra porque sentí que mi alma iba a salir de su lugar. Y en ese momento, como pude, me agarré de la cama, que es de concreto, me levanto como mareado y yo le dije, Dios, elijo la vida, elijo la bendición, pero no me dejes, no me sueltes. Algo pasa que comienzo a sentir una presencia todos los días en mi celda. Algo comenzaba a traerme paz. Yo comencé a querer ser nuevo, pero nadie me predicaba de Cristo, nadie me hablaba de Dios. Y comencé a hablar, a leer mi Biblia, leer mi Biblia. Y un día llegué a la conclusión, a la última corte que me tenían, me dicen, hoy te toca corte. Mire, mi hermano, nunca en la vida había visto un preso tan alegre como yo. Hay gente que está libre pero está presa, y hay gente que está presa pero sido libres por la verdad que dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Siempre supe que algo me había liberado. Llego a la corte y el juez me dice, muchacho, pasa adelante. Yo no quiero que sigas perdiendo el tiempo dentro de la cárcel. Quiero que regreses a tus estudios, a tu escuela, y que vuelvas a estudiar. Yo tenía aquel orange, el uniforme que le ponen, y tenía enchachados los pies y las manos como si fuera un ladrón. Y después me dice, le dice a los policías, quítenle las esposas porque está libre. Está libre. Ese juez era Dios el que estaba diciendo, te he sacado las cadenas de los pies y de las manos.
Cristo. ¿Y sabe qué? Dice el juez: déjenlo y suéltenlo. Mire, mi hermano, a las 11 de la noche terminó mi corte y los policías me sacan hasta la puerta y me quedo yo con las sandalias y una pantaloneta que tenía, un short. Lo primero que me pregunté afuera es: ¿a qué escuela me está enviando? Sigo no estudio. ¿Y a dónde quiere que siga si no tengo a dónde? Y yo me quedo así, con las sandalias de la cárcel. ¿A dónde? Entonces alguien que había conocido en todo ese vandalismo, voy y llego en la noche así, y abre el muchacho y dice: ¿te escapaste de la cárcel? Yo le dije: no, me dejaron libre. Y entonces yo le dije: ¿dónde hay una iglesia aquí? ¿Dónde hay una iglesia? ¿Dónde puedo oír de Dios? Porque yo sé que fue Dios el que me liberó. Sé que Dios hizo un milagro conmigo. ¿Dónde queda una iglesia? Y el muchacho me dice: yo conozco una. Él ni iba a la iglesia, pero te la voy a enseñar, me dice. Todavía engomado él iba. Y me dice: ahí hay una, me dice. Bueno, yo entro el domingo allí. Yo le voy a hacer entender por qué se lo estoy contando. Me siento hasta atrás y de repente el pastor que estaba predicando, Dios me dice: el Señor te ama, el Señor te estaba esperando, el Señor tiene un propósito con tu vida, Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Y en la silla yo comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y él me dijo: ¿quieres aceptar a Jesús? Yo le dije: claro que si quieres él. Recuérdense que de Jesús ni lea. Dios sabe lo que le estoy diciendo. Acepté a Jesús. Algo pasó en mí. Recuerdo que yo caigo al piso cuando digo: Jesús, te acepto en mi corazón. Una bola como de aire entró dentro de mí. Yo sentí como fui libre. Y cuando yo me levanté, estaba como una pluma. Las cadenas, todo el pecado que me arrastraba había sido limpio en mi corazón. Entonces, hoy recibí a Cristo. Al otro día, ¿sabe qué era lo único que quería hacer? Era contarles a todo el mundo de lo que Jesús había hecho conmigo. Y yo le digo: pastor, yo he visto que tienen algunas cositas ahí como flyers, pero no le dije flyer, unos papeles. ¿Me puede regalar algunos? Y él me dijo: ¿cuántos quieres? Le dije: 1000. Me dijo: te voy a dar 500, me dijo. Agarré esos flyers y me fui para la calle. Comencé a decirle a la gente cuánto Jesús los amaba, cuánto Jesús había dado su vida en la cruz del Calvario. Al siguiente día, cuando llegó ese impacto en mi vida, hubo un fruto que la iglesia espera que todos tengamos. ¿Por qué el Espíritu de Dios está sobre ti? Isaías 61 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo que tú no sabes es que cuando lo lees estás decretando eso sobre tu vida. No sé si me estoy explicando. Cuando dices: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás declarando que tú eres ese vaso. Entonces aprendí algo en todo ese episodio de mi vida. Todo aquel que diga que está libre está diseñado para liberar. Otra vez, el que está libre está diseñado para liberar. El que no está libre siempre pone pretextos, siempre pone excusas, siempre no quiere hacer nada, siempre. Mire, mi hermano, hay gente hasta cuando llueve
que por mucha lluvia. Cuando nieve, que por mucha nieve. Cuando mucho sol, que mucho sol. Le voy a decir algo. Hay un evangelio muy barato y muy pobre que están vendiendo afuera. Pero yo te vengo a hablar del Espíritu de Dios que te hace un evangelio vivo y de poder. Ese evangelio es muy barato y cómodo. No te incomoda. Pastor, yo me siento ungido. ¿Y por qué no te levantas de la cama? ¿Por qué no te levantas de tu silla? El Espíritu Santo, mire lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo Jesús en Isaías 61. Diga conmigo, el Espíritu Santo tiene una función y tengo un fruto. El Espíritu de Dios reposó sobre Jesús y lo primero que trajo fue libertad a los cautivos. La iglesia de los tiempos, de los hechos, era una iglesia llena de poder, lleno de frutos, lleno de resultados. Que en la Biblia dice que con la sombra de Pedro, que con el manto de Pablo, la gente se liberaba, se sanaba. ¿Por qué ya no estamos viendo esos milagros? ¿Por qué hay mucha escasez de ungidos en las iglesias? ¿Por qué tiene que ser uno? ¿Por qué tiene que ser dos? ¿Por qué no es toda la iglesia? Sencillo, porque se lo tributamos al pastor, al líder. Ay, el pastor es el que debe de orar, el pastor es el que debe de ungir. Mire, mi hermano, usted tiene que entender que el mismo Cristo que ungió al pastor es el mismo que quiere usarte a ti, ungirte a ti, usarte a ti. Quiere usar tus manitas, quiere usar tus labios, quiere que tú profetices vida sobre donde hay muerte. Le voy a decir algo que tal vez le vaya a ofender un poco, pero le voy a decir algo. Jesús, cada vez, ¿sabe que los discípulos de Jesús no eran 12? Eran 70. ¿Usted sabía eso o no? ¿No eran 12? Hacemos mucho énfasis de los 12 porque los 12 salen en la Biblia, pero eran 70. Pero Él ungió a 70 y los envió. Y dice que los ungió y sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Señores, yo no puedo entender cómo una iglesia en tiempo de la pandemia puede creerle más las noticias que a la noticia que ya hemos tenido antes de la fundación del mundo. Al que creó el cielo, al que creó el universo. Pastores, que si me muero, pues muérase. Al final la vida es de Dios. ¿Usted cree que usted amaneció hoy porque usted quiso? En la pandemia es como un termómetro. Vino a medir la gente que estaba fielmente. Mire, mi hermano, hay gente que cuando le íbamos a dejar la comida, porque nosotros comenzamos así, dejando bolsas de comida en la puerta, y unos cristianos la naricita sacaban así para hablarnos. Señores, ¿sabe cuál es la peor pandemia y el peor virus que se extendió en toda la iglesia? El temor, el espíritu del temor poseyó a las iglesias. Pero ahí estaban, cuando no había pandemia, es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. ¿Y qué decía? Su voz se oirá. Pandemia. Y el Señor decía, pero ¿qué hubo, gallinita? Miren, no que el poderoso de Israel, no que tu sangre de Cristo tiene poder. ¿No que puras casacas? Casacas, esos no. Mire, mi hermano, lo que yo canto tengo que vivirlo y tengo que creer que si la sangre de Cristo. No, perdone. Pero mejor, si usted dice, pastor, yo creo
que esa alabanza está muy heavy para mí, mejor ni la canto, porque ofendo a mi Señor. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Hermano, salió positivo al COVID. Ay, pastor, me voy a morir. Y el tengo fe, ¿dónde está? ¿A dónde se fue esa alabanza tan chula que va que cantar es fácil? Señores, te voy a decir en qué manos está tu vida. La de tus hijos están en las manos de Dios. Tienes que empezar a confiar más en la palabra de Dios que en las noticias. Siempre he creído que la iglesia tuvo la oportunidad más gloriosa de la historia. Yo le pregunté a un anciano de 60, 75 años creo yo, y le dije: ¿a usted había visto esto antes? Me dijo: nunca habíamos visto uno de por allá, amarilla, no sé de qué, un virus amarillo, no sé cómo me dijo, pero fue muy leve, pero esta sí fue tremenda. Dijo: ay papá, le dijo, tú buscas vehículos muy específicos para mostrar que tú eres Dios de toda la tierra. Tú eres un Dios tan perfecto que cualquier crisis o circunstancia que toque la tierra es una oportunidad para que tu iglesia te exalte, te glorifique, te nombre y te alabe, porque no hay Dios como nuestro Dios. Ay. Mire, Zacarías dice: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Quiere decir, le voy a decir y ser honesto, hay iglesias que han sacado al Espíritu Santo. Sí, lo han sacado. No lo han tratado como una persona, y el resultado es muerte, donde sale la... ¿Sabe qué le da vida? La Biblia dice que el espíritu el río de Dios alegra la ciudad. ¿Saben quién es ese río? Es el Espíritu de Dios. Usted sabe que cuando un lugar está muerto, pero llega el Espíritu Santo. ¿Quién ha recibido un milagro aquí ya? ¿Cuántos saben lo que es recibir un milagro? ¿Cómo se siente su espíritu? ¿Cómo cambia su entorno? Todo se convierte en vida, hay alegría, hay gozo, porque Él es el fruto de Cristo, de tenerlo, es nuestra herencia. Entonces, ¿por qué las iglesias se están yendo para atrás en la pandemia? Usted no me está preguntando ni yo para contarle, pero escuche bien. Cantidad de gente que se quedó en la calle porque cerraron las iglesias. Y sabe que el Espíritu Santo me ha estado ministrando. Hay gente que va a tocar las puertas de las iglesias, pastores. Abrácelos, porque no tienen pastor. Ellos están buscando una verdadera iglesia. Pastor, ¿y cuál es una verdadera iglesia? La que tiene a Cristo como el pastor de los pastores, como el príncipe de toda la iglesia. Que el pastor o la pastora no es la estrella es nuestro Cristo. Mientras Él se mantenga en el centro de una iglesia, toda la iglesia tendrá victoria total. Ya voy terminando. Y cuando pasa el lapso de esta pandemia, el Señor me mostró que venía escasez de hambre, iba a tocar la tierra, el cultivo iba a tocarlo. Cuando no había pasado nada, el Espíritu Santo me lo dio un lunes y les dije, de una nube intensa con millones de partículas, y yo miraba cómo tocaba esa nube y pasaba muy cerca de la tierra, era negra, y tocaba a la gente y caían desplomados. Y entonces, claro, yo me asusté en el instante, pero el Señor me dijo: mi sangre se liberará sobre ustedes, su poder. Yo me cubrí a la iglesia,
y fui a profetizar como el Señor me dijo. Pero escuchen bien, te voy a decir algo que viene. ¿Estás listo para oír la profecía? Escuche bien. La tierra va a ser tocada, especialmente en los cultivos. Usted sabe que el 90% de todo lo que comemos viene de la tierra. ¿Sabía usted o no? Okay. Escuche bien. Las vacas ¿de qué se alimentan? De zacate, de grama, lo que quiera. ¿De dónde viene la grama? ¿O de dónde viene el zacate de lo que le dan? Todos los animales comen monte. Entonces les estoy hablando. Una de las cosas que el Señor me dijo es que van a venir unos años, en unos años, que el cultivo será tocado. Y el Señor me dijo: yo les voy a avisar cuando estemos entrando en esa temporada, como le avisó a José. Y me dijo: guardarán todo lo que no es perecedero. ¿Ok? Lo que no es perecedero guardarán, y ustedes tendrán siempre el vecino, el impío, tendrá escasez, pasará hambre, pero ustedes, entre más agarren sus latas, más se les multiplicarán, porque voy a mostrar una vez más que yo tengo mis hijos guardados en la tierra. Así como hice en Egipto, lo volveré a hacer en la tierra. Oh. Y entonces muchos se enojarán contra la iglesia, porque dirán que nosotros hemos provocado esta desgracia mundial, porque ¿cómo es que nosotros tenemos y ellos no? Entonces la persecución comenzará después de los 4 años que pase este presidente más. Entonces, después de que entre otro presidente, escuche bien, legalizarán el pecado en Estados Unidos. Y entonces comenzarán a perseguir a los pastores, a las iglesias, porque intentarán obligar a los pastores a declarar el pecado abierto en los púlpitos, y entrarán pastores a las cárceles. Y el Señor me dijo: en la iglesia que no esté llena de mi espíritu va a caer. Ojo acá, el porcentaje de iglesias que cayeron en esta pandemia son centenares de miles en el mundo, ¿ok? Viene otro sacudimiento y volverá otra vez. El Espíritu hace 7 u 8 años me dijo: todos los pozos que se abrieron por las manos de los hombres se secarán, pero los pozos que se abrieron por mi mano siempre tendrán agua. Y eso representan las iglesias que mantienen al Espíritu Santo como la fuente de su vida. Ojo. Y la última, muy importante: la gente tiene que entender que hay gente que es inestable. Hay gente que en verdad, como dice Proverbios, aunque lo meta en un tonel con un mortero, no va a cambiar. Te voy a decir algo. En la pandemia, ¿sabe cómo se llenaron los Facebook? ¿Qué decían los Facebook? Qué lindo, ¿va? Antes ponían al tipo ahí, a la muchacha bailando y hacían sharing y todo. Pero cuando vino la pandemia, Jesús está con nosotros. ¡Asa! Dios nos amparará. El que habita bajo. No, juliaron los Facebooks de Dios, de Jesús, de Dios, de Jesús. Y ya la pandemia comenzó a bajar y las discotecas comenzaron a abrirse. Se olvidaron de Dios y de Jesús. No fue suficiente.
La tierra necesita entender que la fuente de todo el universo es Jesucristo, y Dios se va a encargar que el mundo entero sepa que solo hay un solo Dios en toda la tierra y en todo el universo. Póngase sobre sus pies. Entonces, yo lo vine a preparar a usted, lo vine a persuadir que usted no tema. Los que están en Cristo, se los dije en ese día, tranquilos, que cuando hay una palabra, pastor, me dijeron, ¿y cuándo va a abrir la iglesia? Y yo le digo, ¿y cuándo cerré pues? La iglesia, ¿la cerramos, hijo? A ver, ¿la cerramos? Hijos, ¿la cerramos? ¿Lo cerramos? ¿Y qué creen? Nadie se murió. Estamos vivitos y coleando, porque teníamos una palabra. Dice que Bangalore fue una de las ciudades más afectadas con el virus, y eso que hace poco me di cuenta. Uno de mis líderes dice, según las noticias, las estadísticas, dice que era rojo, era la ciudad de Bangalore, y nosotros ahí todos los días. Ni cuenta me di, porque cuando tú tienes tus ojos puestos en el corazón del Padre, las noticias no tienen efecto sobre tu vida. Entonces, yo les voy a decir algo. La iglesia está en su mejor tiempo de sacudir una ciudad. Esta es una hermosa oportunidad. Pastor, pero ¿y entonces qué debo de hacer yo? No te voy a mandar a orar, a ayunar, Eso no es lo que cambiará tu vida. Lo único que cambiará tu vida es que no quites tu mirada de Jesús. Puesto los ojos, dijo Pablo, en el autor y consumador de nuestra fe. Dice que el que vio a Jesús vio la gloria de Dios, y el que vio a Dios tiene la vida eterna. Así que lo único que yo les voy a pedir, aunque se sacuda toda la tierra, aunque haya hambre, a que se salga al mar, aunque caigan rayos, venga tornado, usted mantenga firme sus ojitos a Jesús, y le prometo que aunque comiencen las guerras de todos los países, Dios te estará guardando a ti. Así que yo quiero provocar en ti hoy fe para los tiempos que vienen. Este tiempo no es para estar sentado en una iglesia. ¿Por qué te conté mi vida? Porque desde ese día supe que yo vine a servirle a un Dios vivo. Pastor, ¿dónde me conoció, pastor? Cuéntenles, porque ellos no saben. ¿Quién me miraba en la ventana ahí en su iglesia? Con el megáfono, ¿recuerdan? Oh, sí, predicando ahí en la calle. ¿Y qué decía usted? Este muchacho está loco. Porque la iglesia está por donde están los faraones, a la par, ¿verdad? Y yo me ponía en la Front Street, ¿verdad? Con un megáfono a toda máquina. Un día me cayeron 3 patrullas. Yo ya me estaba imaginando como José. Después allí me hacía como el manager de la cárcel. Después salía ungido, y después Dios me iba a honrar, porque los policías llegaron a supuestamente arrestarme por haber violado la ley. Y como no me pudieron arrestar ese día, voy con mi esposa un día, y la policía llega de nuevo. Mi esposa cargaba al bebé aquí y yo estaba predicando, y me recuerdo que un policía llega y me dice, hey, me dice, ¿tienes permiso para estar predicando acá? Le digo, no. Jesús me dio una licencia, le digo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, le dije, hace 2000 años atrás. Entonces me dice, sí, pero no puede estar predicando en las calles, me dice, tiene que tener permiso, papel, me dice. Ok, le digo yo, pero no tengo, pero no puedo parar, le dije, ese es mi problema, no puedo parar. Yo estaba buscando me zamparan al bote, creo yo. Y entonces agarro al policía, si ya se iba a ir, y me dice, hey, regrésame, ven,
Sí, le dije, no dejes de predicar. Denle un aplauso a Dios. Oh, Dios tocará la ley a nuestro favor. ¿Cuántos saben que este es el año del favor de la iglesia? Este es el año de los milagros. Este es el año de la gracia de Cristo. Así que yo quiero culminar. Yo creo con todo mi corazón que la iglesia necesita regresar a los tiempos de los hechos. Los milagros suceden. Dios sigue sanando.